a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Muy bien. Después de la reflexión de este cántico, pues vamos a la palabra del Señor. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En el reino de Dios, ser primero o ser último no determina la bendición y el favor de Dios. Porque todo lo que recibimos, unos y otros, es por su gracia y no por méritos propios. El Señor recompensa con las riquezas de su gloria a los que dicen sí a su llamado. En la parábola que Jesús está contando, en el contexto de este versículo, Jesús cuenta que el dueño de una viña necesitaba obreros. La viña, hermanos, podemos decir, es la iglesia, la obra de Dios, el reino de Dios. Y dice que fue y encontró a unos allá como por las 9 de la mañana en la plaza y le dijo: puede ir a trabajar en mi viña y les pagaré lo que es justo. Luego volvió y allá como por el mediodía a las 12 halló otros y les dijo: pueden ir a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Luego allá como por las 3 de la tarde volvió otra vez y encontró a otros y les dijo: ¿qué hacéis aquí ociosos? Vengan a trabajar a mi viña y yo les pagaré lo que sea justo. Pero volvió a las 5 de la tarde. El horario de trabajo en Israel en ese tiempo a veces era de 6 a 6 los trabajos en el campo. Y allá como por las 5 de la tarde encontró a otros y les dijo: vayan a trabajar a mi viña, les pagaré lo que sea justo. Y también fueron. En Israel se acostumbraba a pagar en el día. Hoy trabaja, hoy le pagamos. Así que terminado el día, llegó el momento de pagar. Y Jesús comenzó, dice él en la parábola, a pagarle a los últimos, a los que fueron a las 5 de la tarde. Y les pagó un denario, o sea, les pagó como todo el día. Pero solo habían trabajado a la última hora del día. Luego los que encontró a las 3 de la tarde y les pagó también un denario. Los que habían ido al mediodía y les pagó también un denario. Pero los que estaban viendo por ahí, que habían ido desde la mañana, dijeron: quizá nos pagará más. Pero también cuando llegó a pagarles, les dio un denario. Entonces protestaron y le dijeron: ¿por qué nos das a nosotros un denario? Y los que fueron de último y que trabajaron poco, les diste un denario. Y nosotros que soportamos todo el calor del día, nos diste un denario. Y les dijo el Señor: ¿se molestan porque yo soy bueno? Porque quise pagar a todos por igual, a los últimos como a los primeros. ¿No puedo yo hacer con lo mío como yo quiera? No te he defraudado, te he dado lo que te prometí. Hermanos, esta parábola le hablaba a los judíos. Los judíos, ellos se sentían merecedores de los favores de Dios. Pero de pronto nosotros que no somos judíos, para ellos no los merecíamos tanto.
Pero a Jesucristo plació darnos también a nosotros el reino, igual que a ellos, a nosotros. Los cristianos del primer siglo recibieron la bendición de la salvación del reino de Dios. Los cristianos del segundo siglo, del cuarto siglo, del 10º siglo, del siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI y Dios le ha placido darnos a nosotros también, igual que aquellos, darnos también la salvación y la bendición del reino de Dios. ¿No cree usted que eso es grande y maravilloso? A eso se refería cuando dijo: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los primeros a quien llegó el mensaje fueron los israelitas, pero se están quedando de último. Los últimos a los que les llegó el mensaje somos los gentiles, los no judíos, y hemos estado llegando primero al reino de Dios. Pero aquí viene esta aseveración triste. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Por qué? Muchos son llamados y pocos escogidos. También se acuerdan de la puerta estrecha, del camino angosto, de la puerta ancha y el camino ancho. Y los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Entonces Jesús contó la parábola de la puerta angosta, la puerta ancha, el camino angosto y el camino ancho. Y dijo que el camino ancho, muchos van por él y se pierden. El camino angosto, pocos van por él, pocos se salvan. Pocos pasan por la puerta angosta y muchos por la puerta ancha, la puerta de la perdición. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace a las personas perder la bendición de la vida eterna, de la salvación? ¿Qué hace que pocos sean escogidos? Debemos pensar primero en que el ser humano por naturaleza le gusta poner excusas y pretextos. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 14 y verso 15. Quiero que resolvamos con la palabra de Dios esta gran afirmación: muchos llamados, pocos escogidos. Para que reflexionemos y nosotros, hermanos, procuremos estar entre los pocos escogidos. Yo no quisiera que ninguno de ustedes sea de los muchos llamados, pero que no son de los escogidos. En Lucas capítulo 14, verso 15, encontramos una parábola que también está haciendo referencia a lo mismo. Lucas 14, 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Una tremenda realidad, hermano. Jesús lo vio así. Y hoy es lo mismo. La gente es tremenda para poner excusas, pero solo para las cosas del reino de Dios. ¿Verdad que es cierto? Porque todos los días hay que llevar los niños al colegio, a la escuela, al kinder, los muchachos, y no pueden faltar ni un día. Y procuramos que no haya excusa. Al trabajo hay que ir todos los días. El lunes hay que estar a la hora en el trabajo. Y no se valen las excusas, solo que esté enfermo de gravedad. Y así sucesivamente. El que tiene negocios lo abre puntualmente. El primer día de trabajo en la semana, ahí lo abre todos los días. Pero para el reino de Dios hay excusas. Los mismos que ponen la excusa para no asistir a la reunión del Señor el domingo son los mismos que el lunes muy de mañana están tempranito en el trabajo. Y no hubo excusa. Se va a la universidad los jóvenes a estudiar varios años, todos los días, con un horario amplio todos los días. Tras una clase, otra clase, 50 minutos de clase. Luego entre lo que corre de una aula a la otra y hasta la clase en la otra aula son otros 50 minutos. Y luego tiene que correr a la otra clase otros 50 minutos. Y así lo tienen, por lo menos con unas 5 o 6 horas todos los días. Todos los días. Pero ¿por qué somos tan mezquinos con los tiempos del reino de Dios? Es bien poco. Es bien poco. Pero se ponen excusas. Vemos a estos aquí poniéndole excusas al Señor. Uno que había comprado un terreno, una hacienda. Otro que había comprado unos bueyes. Otro que ha acabado de casarse. Pero el Señor dice: no valen excusas aquí tampoco. Aquí tampoco valen las excusas. Y dice que el Señor se enojó. Quizá algunos digan: el hermano, el pastor Osmin quisiera vernos allí todos los días. Pero es que yo tengo mucho que hacer. Pero es que el problema no es con el pastor Osmin, ni tampoco con el líder de la célula, con el líder del grupo. Es con el Señor. El compromiso es con el Señor. No es con el líder de la célula, no es con la lideresa de la célula, no es con ellos, no es conmigo, es con el Señor. Yo sé que algunos hermanos, por el cariño que me tienen, dicen esta palabra: hay que apoyar al pastor, no hay que dejar solo al pastor. Y yo aprecio esa expresión, es muy bonita. Pero usted, hermano, usted, hermana, no me apoya a mí.
usted sirve en el reino de Dios. Amén. Lo que usted hace es servir al Señor. Amén. Y agradezco que esa palabra sea expuesta por el cariño que me tienen. El reino de Dios, hermano, es un lugar deleitoso. La realidad, muchos lo rechazan por incredulidad. Las excusas son un insulto ante Dios. Y sabe, hermano, la mayoría de las excusas no son verdaderas. La mayoría de las excusas no son verdaderas. Son acomodamientos. Una manera de no cumplir. El reino de Dios no pareciera, pero el reino de Dios está llamando a los imperfectos, a los despreciados. Para ellos también es el reino de Dios. Dice, vayan por los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los pobres, tráiganlos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios también es para imperfectos y despreciados. Lo importante es aceptar el llamado, hermanos. Eso es lo importante. Quiero llevarlos a otra parábola. Mateo 22:8. Voy a leerlo desde el versículo 8, aunque la parábola abarca más. Y el Señor vuelve a referirse prácticamente a lo mismo. Verso 8, Mateo 22:8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Mire, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y después a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Y aquí viene algo interesante: junto a malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando la boda, hermanos, era la boda del hijo de un rey, a la entrada de la puerta, él proveía los vestidos. Eran vestimentas especiales para la boda, para todos sus invitados, para asegurar la dignidad del evento. Rechazar el vestido provisto por el rey o decidir entrar con la ropa ordinaria era una grave falta de respeto. Simbolizaba desprecio y una imposición del orgullo propio. Para nosotros, Jesucristo nos ha provisto de ropas blancas, de lino fino, como dice Apocalipsis, que son las acciones justas de los santos. Nadie puede entrar en el reino de Dios con su propia vestimenta, o sea, sus propias obras. Vemos lo mismo. Los invitados deciden no asistir. Quizá también pusieron excusas.
Pero aquí hay uno que no aceptó la invitación formal y se coló, como dicen. Aunque literalmente nadie puede colarse en el reino de Dios. Pero Jesús quería dar un mensaje. No se puede entrar al reino de Dios con el criterio propio. Tiene que ser con el criterio de Jesús, con la enseñanza de Jesucristo. Cuando este hombre está allí, no tiene la vestimenta que tienen los demás. No ha seguido el protocolo de los demás. Este está ahí por su propia cuenta. Cuando el Señor le pregunta cómo entró, él calla. Pero su ropa lo evidenciaba, que él no era un invitado que había aceptado entrar por la puerta, sino que quizá había entrado por el muro y fue echado afuera. Es importante, hermanos, que nosotros aceptemos todo lo que Dios nos ha propuesto en su reino y hacerlo así. Él ha propuesto darnos la vestimenta para el reino. Él ha propuesto ayudarnos y Él lo hará. Hermanos, el llamado que viene de la palabra de Dios es el llamado genuino. El Señor dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. A muchos se les predica, a muchos se les enseña, pero pocos deciden creer. Pocos deciden aceptar la invitación de verdad. Algunos dicen: las cosas de Dios son bonitas, pero mucho compromiso, dicen. Otros dicen: las cosas de Dios son bonitas, pero yo no puedo, dicen. Ahorita yo no puedo. Incluso algunos llegan a decir: si yo voy a la iglesia, me cae el techo encima. Así dicen algunos. Una manera burlesca de decir: yo no pertenezco allí, yo no soy digno. Y es que nadie es digno por su propia cuenta, pero Jesucristo nos hace dignos. Amén. Cristo nos hace dignos al lavarnos con su sangre, con su palabra. Quiero que vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Hermana Alejandra, llévemele a Abdiel este. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron los cristianos tesalonicenses? La palabra de Dios. Esa es la invitación. Esa es la carta de invitación, la palabra de Dios. Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, y mire qué bonito, la recibisteis no como palabra de hombre, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El llamado genuino, el que viene de Dios, es su palabra, hermanos. Su palabra. Gloria a Dios por la lluvia. Espero que siempre escuchen. Si no logra escuchar, ahí lo va a escuchar allá después en Facebook o YouTube. Está bien la salida, ¿verdad, hijo? Muy bien. Pero si el Señor quiere, que la quite. Segunda Tesalonicenses 2:13. Otra vez, pero ya en la segunda carta.
Mire qué bonito. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, mire, os haya escogido entre los pocos escogidos, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Estas son las vestimentas y la fe en la verdad. ¿Qué dice ahí? La fe en la verdad. Quiero que lo digamos. Y la fe en la verdad. Dígalo. Y la fe en la verdad. Porque la fe en la mentira no funciona. Esa es una estafa. La estafa religiosa es poner fe en la mentira. La fe en la verdad. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Es la carta de invitación. El evangelio es la carta de invitación. La palabra de Dios es la carta de invitación. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son llamados, pero pocos a la verdad creen, según la verdad de Dios. Muchos creen más fácilmente al llamado de la mentira, el de la falsa religión, donde grandes multitudes tienen comezón de oír, escuchando espíritus engañadores. El problema del mundo hoy, hermanos, espero que me está poniendo atención. El problema del mundo hoy no es la falta de religión, ¿sabía usted? En el mundo hoy hay cientos de religiones. Más bien el problema hoy es lo que dice la última palabra del versículo anterior: la fe en la verdad. Eso. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque el problema que ahora hay no es falta de religión. Religión es exagerado. De hecho, hermanos, 1/3 de la población mundial dicen tener fe, tienen una religión. Más de 6,000 millones de personas tienen una religión, tienen una fe. Pero la fe que salva es la fe de Jesucristo, la fe en la verdad de la palabra de Dios. Quiero ir a 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1. Y aquí, hermano, nos hace una exigencia la palabra de Dios a través del apóstol Juan. Amados, mire, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando habla aquí de no creer a los espíritus, en primer lugar no se está refiriendo a que hay demonios que van predicando ahí por las calles. No, son personas, claro, influenciadas por espíritus engañadores, por espíritus de demonios. Dice el Señor que a esas personas no tenemos que creerles. ¿Y cómo podemos probar a los espíritus si son de Dios? No hay un aparatito, hermanos. Pastor, denme un termómetro para probar los espíritus. Se lo voy a poner debajo de la lengua al profeta para ver si me miente o no me miente. Ah, qué fácil sería, hermano. No hay. Pastor, consígame un aparatito que cuando se me acerque un falso profeta
empiece a sonar la alarma que hay un falso profeta cerca. No, hermano. Mire, la Biblia, la que muchos no quieren leer. Ese es un gran problema hoy, que no la quieren leer. Los cristianos de hoy no quieren leer la palabra de Dios, pero sí quieren tener la sabiduría y la revelación de Dios, y quieren que Dios les hable, pero no leen la Biblia. ¿Y de qué manera quieren que Dios les hable? A través de los truenos, que vengan ángeles para darle la palabra. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Ni con Cornelio lo hizo. Ni con Cornelio, ni a Cornelio que ayunaba y oraba en Hechos 10. No vino un ángel para darle la palabra. El ángel le dijo que llamara a Pedro, porque Pedro era el que le iba a dar la palabra. No van a venir los muertos a darnos la palabra. El rico en el Hades se lo pidió al padre Abraham: manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos. Y Abraham le dijo: no, allá tienen a los profetas, a Moisés, a los profetas, que a ellos oigan, porque no se van a arrepentir ni aunque alguien se levante de entre los muertos. Así que no van a venir los ángeles, no van a venir los muertos, no va a venir nadie del otro mundo, porque Dios ya nos dejó su palabra. Esta, la que Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Vio los textos que leímos? ¿Cómo creyeron los tesalonicenses? Dice: recibisteis la palabra de Dios. Lo dicen los dos textos. Oísteis la palabra de Dios que recibisteis de nosotros. Era la revelación apostólica. La falsa religión, quiero que me ponga atención a esto. La falsa religión hace perder más almas que las drogas. Póngame atención a esto que le estoy diciendo. La falsa religión hace perder más almas que las drogas, más que el alcoholismo, más que el ateísmo, incluso más que el materialismo escéptico. La trampa más eficiente de Satanás para perder a las personas es la distorsión de la verdadera palabra de Dios. La distorsión verdadera del evangelio es sembrar herejías, es apartar a las personas para la apostasía. Es el evangelio de la oferta, el evangelio de la diversión, el de las mentiras satisfactorias, el evangelio del ver, el evangelio místico, el evangelio fascinante. Muchos tienen hoy una gran fe falsa. Sí, muchos tienen fe, pero es fe falsa. ¿Por qué es una gran fe falsa? Porque no contiene compromiso con el autor de la fe. Usted va a escuchar a un montón de gente ahí decir que tienen fe, pero sabe que no tienen compromiso con Dios. ¿Cómo es que una persona puede decir que tiene fe, pero no tiene compromiso con Dios? Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué tenía Jesús? Tenía compromiso con el Padre. Por eso fue a la cruz. Vino 33 años a esta tierra. Predicó, hizo milagros, fue a la cruz, murió y resucitó. Porque él tenía compromiso. ¿Sabe por qué Pablo predicó y hasta murió? Le cortaron la cabeza. Porque él tenía una gran fe. Pero esa fe, hermano, tenía compromiso. La verdadera fe no es solo
Dame. Es la fe que todo mundo tiene. Yo tengo fe para que Dios me dé un carro nuevo. Yo tengo fe para que Dios me dé esto. Yo tengo fe para que Dios me sane. Yo tengo fe, pero es que solo es para la fe egoísta. La fe del yo quiero. La fe del yo necesito. Esa es la fe que todo mundo tiene. Pero no la fe de compromiso. No la fe de compromiso. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, hay cosas que usted ni siquiera las va a pedir y Dios se las va a dar porque sabe que usted las necesita si usted busca primero su reino. No crea usted que usted tiene que estarle pidiendo a Dios todo lo que necesita. Si usted honra a Dios con su vida, Dios le dará todo lo que necesita, aún más allá de lo que pedimos o entendemos. Hay cosas que usted no las pide y Dios se las da porque las necesita. Amén. Pero la fe verdadera, hermanos, tiene compromiso. Los escogidos son pocos, pues los que creen en el perdón y en la salvación por la fe y por la gracia de Jesucristo son pocos. Los que creen solo en la Biblia y están dispuestos a vivirla y a servir por ella son pocos. Son pocos. Son pocos los que creen en la Biblia y están dispuestos a vivir por ella. Son pocos los que creen solo en la Biblia. Los que creen solo en Jesucristo son pocos. Para ir terminando, quiero leerle un dato importante. Quiero que me ponga atención. Se estima que, aproximadamente 6.300 millones de personas en el mundo profesan o se identifican con alguna religión. ¿Está poniendo atención? 6.300 millones. Esto significa que cerca del 75.8% de la población mundial tienen un tipo de fe, tienen una forma de religión. ¿Qué le parece? Uy, qué lindo sería, ¿verdad? Entonces sería que los que van por la puerta ancha son los que van para el cielo. Pero también hay un grupo pequeño que son llamados los no afiliados. O sea, que no tienen ninguna religión. Son aproximadamente 2.010 millones de personas. Este grupo abarca ateos, agnósticos y grupos de otro tipo de espiritualidad. Y van también hasta los satánicos. Pero quiero mencionarle las 4 religiones más grandes del mundo, las que más suenan, las más representativas. Una de ellas es el Islam. ¿Sabe cuántos millones de adeptos, de seguidores tiene el Islam? Tiene 2.210 millones aproximadamente de seguidores. Un 25.6% creen en Mahoma y el Corán. No creen en Jesucristo y la Biblia, creen en Mahoma y el Corán. Creen que Jesús fue un profeta, pero no es el Salvador del mundo. Para ellos solo fue un nombre común, un profeta, un hombre justo, un buen profeta, pero no un ser divino. No Dios que se hizo carne viniendo al mundo para salvarlo. Ellos no creen en Jesucristo. Por lo tanto, esos 2.210 millones de musulmanes en el Islam no tienen un salvador. Porque para ellos, pues Mahoma solo es un profeta. Ya murió. Ahí está su tumba. Ellos no tienen un salvador. Ellos confían en que ellos van a salvarse por lo que ellos hacen.
Cosa imposible. Un pecado condenó a Adán y a Eva. ¿Cuántos pecados cometerá cada musulmán? El hinduismo, 1.240 millones de practicantes, un 14.9% de la población mundial. Ellos creen en millones de formas de Dios. Ellos creen en la reencarnación, en la meditación del yoga para recibir energía. Pero creen en millones de dioses. Hasta los ratones son dioses. Usted busca allí en YouTube el templo de las ratas. Hay un templo para las ratas, porque para ellos las ratas son también como dioses o semidioses. Ese es el hinduismo. Ellos creen que Jesús fue un gran maestro, pero no el Salvador del mundo. Para ellos Jesús solo fue un hombre común, pero no un ser divino. Gran problema tienen. Gran problema tiene el Islam. Gran problema tiene el hinduismo. Luego tenemos al budismo. Reúne a unos 340 millones de seguidores. Creen en la filosofía y el humanismo espiritual. También creen que Jesús fue un gran maestro iluminado, pero no en que Jesús sea el Salvador del mundo, mucho menos Dios encarnado. Para ellos Jesús solo fue un hombre común, pero no Dios hecho hombre, como la Biblia lo presenta. Porque para estas religiones, esta no es su regla de fe. Para el Islam es el Corán. Y el Corán fue recopilado, fue formulado allí como empezando ahí como por el año 600 después de Cristo, cuando empieza el Islam. El Islam no es una religión antiguísima. Luego tenemos el cristianismo. ¡Qué belleza! Cristianismo, cualquiera que lo oye, hermano. Todo el mundo sigue a Jesús. El cristianismo es la mayor rama religiosa del mundo, con 2.390 millones aproximadamente. Pero aquí viene el gran problema. Compuesta por católicos, protestantes, ortodoxos, mormones, testigos de Jehová y otras religiones independientes. El cristianismo, hasta los testigos de Jehová van allí. Todos. La fe Bahá'í, todos, hermanos. Cristianismo. 2.290 millones. Cualquier. No, pues, ¿para qué la puerta es angosta y el camino es angosto? Mejor que sea ancho, que son bastantes. Pero eso no es verdad. Vamos a hacer una divisioncita aquí. Los católicos, de todo el cristianismo, los católicos son mayoría. Aproximadamente 1.195 millones de feligreses. Solo los católicos. Representan exactamente la mitad de toda la población cristiana global. La mayoría no creen solo en Jesucristo. Creen en Jesucristo, pero hay un poco de ladito, ¿verdad? Tampoco creen en todo lo que dice la Biblia. Creen en María, en los santos canonizados, en las tradiciones, en el magisterio. El magisterio es un grupo importante de personalidades católicas de la alta jerarquía, que ellos deciden qué se cree y qué no se cree. Y si ellos inventan algo, es verdad. El magisterio lo confirmó. Y también las bulas papales. O sea, si un papa dice algo, es verdad, porque lo dijo el Santo Padre. Aunque
sé alguna cosa que no va ni con la Biblia. El Papa que ya se murió, el anterior, Francisco, pues él estaba a favor del casamiento de aquellos. No digo porque es capaz me bloquean el video que estamos grabando. El casamiento de aquellos, de los del otro lado. Sí, estaba de acuerdo. ¿Qué le parece? Vale que no, creo que no lo escribió. Si no, queda como parte de los dogmas que creen. Para ellos Cristo, los profetas y los apóstoles no es suficiente. Cristo no es suficiente, hay que creer en María también. Hay que creer en los santos canonizados. Hay que creer en las bulas papales. Hay que creer en el magisterio. Hay que creer en las tradiciones. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente. Ese es un evangelio falso. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Evangelio falso. Pero venimos con los protestantes evangélicos. Ahí entramos nosotros y otro montón. Protestantes evangélicos. Aproximadamente entre todos, hermanos, los medio enderezados, los torcidos y los bien torcidos, evangélicos protestantes, hermanos, y los que andan más perdidos que una cabra en charral, todos allí, hermanos, 884.3 millones. Ahí va bajando, ¿verdad? Pocos los escogidos. Incluye las iglesias históricas, las que desde el año 1500. Allí busque usted iglesias históricas si quiere saber más. Incluye las pentecostales, las neopentecostales, las ultra nuevas pentecostales y comunidades independientes. Y sabe, hermano, las iglesias que más crecen en número ahora, iglesias evangélicas, iglesias protestantes, las que más creen y llenan los templos. ¡Qué montón de salvos! Las iglesias de la prosperidad, las del falso evangelio de la prosperidad, hermano. El falso evangelio de la prosperidad, que esas son, hermanos, grandes corporaciones religiosas modernas, son como una empresa, algo corporativo. Allí se mueve mucho dinero de por medio. Hace un poquito ahí estaba un pastor diciendo que estaba feliz porque los hermanos le habían regalado un Ferrari de carrera. Son corporaciones. Eso entra dentro de las iglesias evangélicas. Dentro del cristianismo, hermano, están las iglesias ortodoxas con 286 millones de fieles, concentrados más en Europa. Allí Rusia y Grecia. Y las otras ramas que ya conocemos nosotros también, como ser los testigos de Jehová, los mormones. Sabe que ellos suman más de 23.9 millones de fieles. Mormones, testigos de Jehová. Mire qué cosa, los testigos de Jehová entran dentro de la rama de los cristianos. Los testigos de Jehová dentro de los cristianos. Pero los testigos de Jehová degradan a Cristo y no creen en el Espíritu Santo tampoco. Tienen un montón de falsedades. Y solo 144,000 sellados son los que van a entrar al reino. Y los otros van a quedar allá como por afuerita. Los mormones, allá andan. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? No, si es que se oye bonito. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es que solo con el nombre se van algunos. Pero los mormones creen que el Padre es Elohim, el Dios superior. Que Jesús es Jehová, pero es un Dios inferior. Mire qué tontero. Ellos creen que un día llegarán a ser dioses, los mormones. Por eso los veo usted que andan allí, hermano, arriba y abajo, vestidos de blanco y queriendo ganar a cuantos puedan, porque se están ganando la salvación. Y no solo eso, un día llegarán a ser dioses.
como Jesús. Creen que Jesús visitó a los indígenas de América después de la resurrección. ¿Sí? Jesús no se fue para el cielo según ellos cuando resucitó, se vino para América a visitar a los aztecas, a los mayas, a los tulupanes y no sé cuántos otros, a los incas, y a formar 12 discípulos en América. Y el libro principal de ellos no es la Biblia, es el libro de Mormón, por eso se le llama mormones. El libro de Mormón, otra revelación de Jesucristo, inventos de Joseph Smith, el gran profeta. ¿Sabe usted que ellos se rigen por 12 profetas? Y ellos también creen en los profetas. Y lo que digan los profetas, eso es. Ellos creen en los profetas. De hecho, para ellos José Smith es el más grande profeta. Con razón dijo Jesús, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero los escogidos al final, hermano, son pocos. ¿Me está poniendo atención, hermano? ¿Sí? Iglesias evangélicas, cristianas, hermano, predicando un evangelio de mentira. Y luego las iglesias donde se procura predicar la verdad, no todos ponen atención. No todos llegan con devoción. No todos están dispuestos. Y allí el número se va reduciendo. Razón tuvo Jesús cuando dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Mi pregunta para usted es: ¿estará usted entre los escogidos? ¿Está entre los escogidos? Si no está seguro por algo, no está seguro. Le motivo a que se asegure. Porque los escogidos no son por los mormones, no son por los testigos de Jehová, no son por los católicos, no son por los ortodoxos. No es por una confesión de fe protestante. No es por los católicos. No es porque lo bautizaron chiquito. Eso le quieren hacer creer. Que cuando lo bautizaron chiquito ya le garantizaron la salvación, ya lo salvaron. No, hermano. Que después lo confirmaron. No, hermano. La salvación, los escogidos son pocos. Póngase de pie. Póngase de pie. Y usted se estará preguntando hoy: ¿y cómo sé que yo soy un escogido, uno de los escogidos? En primer lugar, porque usted ya reconoció que usted es una persona pecadora. ¿Me está poniendo atención? Porque usted ya le pidió perdón a Dios por todos sus pecados. Sí, los del pasado, los del presente, y también son perdonados hasta los del futuro. Que el Señor perdona todos nuestros pecados. Si usted pone la fe solamente en el que murió en la cruz, solo en Jesús. Cuando el ladrón, el delincuente, el perverso que estaba a la mano derecha de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Este no tenía el libro de Mormón, no creía ni en María, no creía en el profeta José Smith, no creía en los testigos de Jehová, no creía en el evangelio de la prosperidad, ese que es un cáncer que se ha metido dentro del protestantismo. No creía en todas esas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué sí creyó? En que el que moría en la cruz junto con él era el Hijo de Dios, el Salvador. No creyó en él mismo, que él podía
ganar la salvación con buenas obras, como dicen algunos. Qué gran engaño. ¿Y qué de las malas obras? Hay que hacer buenas obras, pero no para ser salvo. No puede ganar salvación. Es imposible. No se puede. Usted tendría que hacer el 100% de las obras perfectas y tendría que hacer 0% de obras malas e imperfectas para ser salvo por obras. La salvación es por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y después de ser perdonado y recibir la salvación, hay que vivir en la santificación del Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea, cambiar. ¿Cómo sé que soy salvo? Pues creyendo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador, no en nadie más, no en José Smith, no en el libro de Mormón, no en María, no en los santos beatificados, no, hermanos, no en los santos canonizados, no, solo en Jesucristo, no en otro libro más que la Biblia, solo la palabra de Dios, porque aquí es donde Dios habló a través de los profetas, habló a través de Cristo y habló también a través de los apóstoles. No hay nada más. Y usted va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Va a ir cambiando ese carácter. Vamos a ir siendo más santos, dejando el pecado, peleando y luchando contra el pecado, dando frutos dignos de arrepentimiento, siendo perdonadores, siendo generosos, haciendo lo correcto, porque Cristo vive en nosotros. No sé si usted está seguro de su salvación. La salvación no viene por ninguna religión, viene por Jesucristo y su palabra. Viene porque usted crea de todo corazón en Jesús y su palabra. Hable con Él, pídale perdón, póngase a cuentas. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Recíbalo, crea en Él. Como la mujer samaritana que creyó en Jesús. Los apóstoles que creyeron en Jesús, cuando Él les dijo, ven, sígueme, ellos lo siguieron. Como el carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y él creyó y fue bautizado. Toda su familia creyó. Hermano, usted hable con Dios esta tarde. No hay una religión mediadora. No hay nadie que sea mediador. Solo Jesucristo entre Dios y los hombres. Hable con Él. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Sea usted de los escogidos.